Buenos días, bienvenidas, bienvenidos en la Casa de Naciones Unidas. Tenemos el placer de organizar hoy la presentación de un reporte sobre refugiados en México, de la respuesta humanitaria a la integración. La presentación de hoy tiene lugar en el marco de la conmemoración por el Día Mundial del Refugiado, que se celebra en todo el mundo en el día de mañana, el 20 de junio. Entonces, tenemos aquí, mañana será lanzado globalmente el informe sobre el Día de Refugiados, específica sobre la situación de los refugiados en México y qué tipo de respuesta les está dando para favorecer la integración de los refugiados. Tenemos aquí un panel integrado por Mark Manley, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, aquí en México, la maestra Anel Sánchez Johnson, coordinadora general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, Helmut Schwarzner, que es el representante interino de la Organización Internacional del Trabajo, aquí en México, y Salvador Berumen, que es el director general adjunto de la Unidad de Política Migratoria de la SEGOB, la Secretaría de Gobernación. Estamos transmitiendo esta sesión en vivo por Facebook Live, entonces afuera, de ustedes también tenemos, imagino, algunas centenas de personas que nos van a asistir, y sin me demorar más, le vamos a dar las palabras aquí a los integrantes de la mesa y después tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, le gustaría dar la palabra a Mark Manley, que nos dirigirá algunas palabras en el marco de la conmemoración del Día del Refugiado y como un contexto, así como un contexto del panorama global y aquí en México sobre la cuestión de refugiados. Mark. Muy buenos días, muchas gracias Giancarlo por la introducción. Buenos días a todas y todos. Como bien dijo Giancarlo, esta semana se celebra el Día Mundial del Refugiado lamentablemente las noticias no son muy buenas, no son nada alentadoras. Tenemos, de acuerdo con el informe que publicamos el día de hoy a nivel global, el informe de tendencias globales, estadísticas que muestran que cada vez más la violencia, los conflictos armados, las violaciones de los derechos humanos están causando el desplazamiento forzado de números muy importantes de personas. Y de hecho, este año tenemos una cifra récord de personas que han sido obligadas de salir de sus comunidades, desplazados forzados, más que 65.6 millones de personas se encuentran desplazadas dentro de sus propios países o han sido obligadas en salir de sus países como refugiados. De esa cifra, 2/3 son personas dentro de sus países y el restante son personas que han sido obligadas a salir como refugiados. De los refugiados hay mucho que preocuparse. La mitad, 51% de hecho, son niños y niñas. En el 2016, en total, fueron 75,000 niños y niñas no acompañados por un familiar adulto que registraron solicitudes de asilo a nivel mundial. Y lo que hemos visto es que el ritmo de desplazamiento sigue aumentándose. De hecho, en 2016, cada 3 segundos una persona fue desplazada de su hogar a raíz de conflictos armados, violencia y violaciones de derechos humanos. Y de hecho, hoy en día, en el mundo, uno de cada 113 personas es una persona desplazada forzosamente.
Se ha hablado mucho de desplazamiento en el Medio Oriente y, como es sabido de todos, Siria es el país que más ha producido refugiados a nivel global, pero también es un tema que afecta a América Latina y a México. De hecho, tal como muestran las estadísticas de 2016, en México hemos visto un aumento de más que 1000% en el número de personas que han solicitado la condición de refugiado en este país, un aumento entre 2011 y 2016. En lo que va del año, esa tendencia se ha mantenido. Estamos viendo un número más importante de solicitantes de la condición de refugiado en México este año que el año pasado. Y eso hace muy importante el informe, el estudio que estamos lanzando el día de hoy, porque la respuesta no es únicamente una respuesta inmediata, una respuesta humanitaria. Lo que tenemos que hacer entre todos es buscar soluciones definitivas a la problemática de refugiados llegando a México y otros países. Y creo que lo que vemos en el informe de hoy es precisamente que sí hay oportunidades de integración en México que benefician tanto a la población refugiada como a la sociedad mexicana. Y esas son oportunidades que tenemos que aprovechar. Para el lanzamiento del informe estoy muy complacido de estar acompañado el día de hoy por tres socios muy importantes. Primero, la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, representada aquí por su titular, Anel Sánchez Johnson. De otra parte, la Unidad de Política Migratoria, representada aquí por Salvador Berumen. Y por último, una agencia hermana del Sistema de Naciones Unidas, la Oficina Internacional del Trabajo, representada aquí por Helmut Schwarzer, su representante ad interim. Y obviamente queríamos agradecer al SINU y Giancarlo por auspiciarnos el día de hoy. El ACNUR tiene como mandato asegurar la protección de personas refugiadas, pero no solo eso, sino también buscar soluciones definitivas para ellos. La solución ideal siempre es el retorno voluntario. Sin embargo, por las condiciones que vemos en los países que están produciendo refugiados hoy en día, en muchos casos no hay una posibilidad al corto plazo de retornar al país de origen y por lo tanto lo que hay que trabajar es la integración local. Eso es la circunstancia que enfrentan muchas personas llegando hoy en día a México. Las cifras más importantes que tenemos en cuanto a países de origen son personas del norte de Centroamérica y en particular de Honduras y El Salvador, que entre los países representaron en 2016 más que 88% del total de refugiados en el país. El tema de refugiados ha vuelto a la agenda pública en México. El gobierno de México, junto con otros gobiernos, ha reconocido una nueva dinámica migratoria en la región y no solo hay un reconocimiento de esa nueva dinámica, sino también hay compromisos concretos del gobierno de México frente a esta nueva dinámica. Entre ellos, quería destacar, por su relevancia el día de hoy, el compromiso de fomentar la integración local de refugiados en este país. Cabe destacar que el marco jurídico es muy favorable a la integración de refugiados en México. Al ser reconocidos como tales por la COMAR, los refugiados tienen derecho a un documento de residencia permanente, lo que permite trabajar, que sus hijos vayan al colegio, acceso a servicios de salud y también libertad de movimiento en el país. Sin embargo, tal como hemos visto en el estudio que tienen en su paquete de información,
en muchos casos, en la práctica, tenemos problemas serios en cuanto a acceso al sistema bancario y al mercado laboral. Más que todo por la falta de reconocimiento de los documentos por parte de esas instituciones. Ahora, es importante tener claro que refugiados son personas que han tenido que dejarlo todo en sus países de origen, han tenido que dejar sus casas, sus amistades, sus trabajos, pero que no son personas que llegan al país con las manos vacías. Llegan con experiencia laboral, con educación. En el paquete de información van a ver el perfil educativo y social que tienen las personas llegando actualmente a México, y llegan para contribuir y trabajar. Como ejemplo emblemático de lo que pueden contribuir los refugiados a los países a donde llegan, siempre nos gusta en el ACNUR hablar de Einstein. Einstein llegó a Estados Unidos como refugiado, y obviamente su contribución a la ciencia y el desarrollo de ese país fue bastante importante. Pero solo un ejemplo. Hay muchísimos ejemplos de refugiados que han contribuido de manera muy importante a los países a donde llegan. Y por eso pensamos que sería muy importante trabajar de la mano con el Gobierno de México y con la sociedad civil para entender mejor el perfil actual de las personas llegando al país y asegurar así el diseño de una política de integración de ellos. El estudio que hoy lanzamos fue realizado por el ACNUR de manera conjunta con la OIT, un buen ejemplo de la colaboración entre agencias de Naciones Unidas, y destaca el hecho que primero, en muchos casos, las personas que están llegando sí tienen niveles de educación que les permite contribuir al desarrollo de México, y también identifica ciertas industrias donde pensamos que podrían tener mayores posibilidades de hacerlo. Me agrada también poder anunciar que en seguimiento a un estudio que se llama Encuesta sobre la Población Refugiada en México, EMPORE, que realizó la Unidad de Política Migratoria de SEGOV en el 2012. Vamos a estar trabajando este año de la mano con la UPM y la Comar, un bufete de consultores para realizar otro estudio socioeconómico que de nuevo nos va a ayudar a entender más sobre la población que llegando al país. Nuestra visión es de la inclusión de la población refugiada como miembros productivos de la sociedad mexicana, aprovechando sus características demográficas y socioeconómicas, y que permiten que contribuyan realmente a la sociedad y economía mexicanas. Tal como hemos destacado el día de hoy al lanzar nuestro informe global sobre tendencias estadísticas en materia de refugiados, lo más importante en este momento frente a un fenómeno que afecta a tantos millones de personas es la solidaridad y el trabajo conjunto, el trabajo en red, y por eso me agrada tanto estar aquí en el podio, tanto con instituciones del Estado mexicano como con otra agencia de Naciones Unidas. Este lanzamiento será seguido por una conferencia más larga que permitirá de hablar más en detalle de los hallazgos del estudio, así que nos agrada también que hay presencia de autoridades del Estado de México. Quería destacar la presencia de la Secretaria de Trabajo y también de tantas personas de organizaciones de la sociedad civil. Así que con eso les agradezco su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Mark. Tengo ahora el agrado de darle la palabra a la maestra Sánchez Johnson, de la coordinadora general de la Comar,
que nos hablará del papel de la Comar en los esfuerzos para promover la integración de las personas refugiadas en México. Por favor. Sí, buenos días a todos. Es un honor para mí estar el día de hoy aquí con Marc, con OIT, con la UPM, mostrando este esfuerzo conjunto tan valioso como lo es la encuesta a refugiados, la conocida por sus siglas como el EMPORE. Sin duda, en el marco del Día Mundial del Refugiado, para México es importante no solamente conocer aquellos factores que orillan a que las personas dejen su país. No nada más necesitamos conocer los detalles específicos de cada una de las historias de vida. También necesitamos conocer aspectos socioeconómicos y demográficos que permitan al Estado mexicano implementar políticas públicas, crear instituciones, implementar programas, crear mecanismos que vayan acorde a las necesidades de cada una de la población que está residiendo actualmente en México. 2012, como ustedes saben, fue el antecedente inmediato del EMPORE 2012, y en ese entonces el contexto nacional estaba cambiando en cuanto a protección internacional. ¿Por qué? Porque en México entra en vigencia la Ley para Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político y su respectivo reglamento. Con esto se crea de manera formal la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y de manera aparejada se le dotan de facultades a la Comar, ¿no? En cuanto a los procesos de elegibilidad de aquellas personas que pueden acceder al refugio, que pueden obtener el refugio. A la par de esta atribución que le es conferida, lo platicaba hace un momento Marc, se le atribuyen también facultades en materia de asistencia institucional. ¿Esto qué quiere decir? Que se dotó a la Comar también de facultades para implementar acciones que buscaran reducir la vulnerabilidad de los refugiados, ¿sí? Y buscar también su inclusión social y laboral en nuestro país. Definitivamente la EMPORE nos ayuda porque nos otorga información específica, como platicábamos, sobre aspectos demográficos y socioeconómicos, y gracias a esto es que hemos podido implementar diferentes acciones de asistencia institucional. Nos hemos vinculado con diferentes entidades del gobierno federal y estatal, organismos internacionales y sociedad civil. Únicamente quiero manifestar, y creo que con esto podría concluir por lo pronto mi participación, es que México refrenda su compromiso con las personas que requieran de protección internacional. Esto a través de políticas incluyentes y de políticas sensibles, que lo primero que podemos notar es que cualquier persona que así lo necesite tiene derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado y, más importante aún, a no ser devuelto a su país en donde su vida, su seguridad y su libertad están en peligro. Gracias. Muchas gracias, maestra Sánchez Johnson. Quisiera darle la palabra ahora a Helmut Schwarzer, que es el representante interino de la Organización Internacional del Trabajo aquí en México, y Helmut nos presentará propiamente los resultados del estudio sobre las oportunidades de integración socioeconómicas de las personas refugiadas en el mercado laboral en México. Helmut. Sí, muchas gracias. Buenos días. La presentación de los resultados es en el panel siguiente propiamente, ¿o no? La idea es ahora hacer una presentación más más amplia. Okay. Más general, sí. General a los periodistas que pueden estar naturalmente interesados, después una cosa más técnica para la mesa técnica siguiente. Sí, primero quiero aquí agradecer por la colaboración con ACNUR en relación a este estudio. La colaboración por parte de la OIT fue realizada por medio del Departamento de Empresas, Enterprise, que es uno de nuestros departamentos importantes que actúan en Ginebra. También es un tema que está alto en la agenda de la OIT, el tema
tanto de migración como el tema de refugiados ha subido de importancia en la agenda de nuestros organismos, de nuestras asambleas. Y un tema que me gustaría de comentar aquí para ustedes, un tema cómo la presentación de los detalles del estudio está prevista para el próximo panel. Yo quería, antes de hablar de resultados, quería hablar aquí de un desarrollo importante que hubo dentro de la OIT en las últimas 2 semanas. Como ustedes saben, la Organización Internacional del Trabajo tiene estructura tripartita. Son trabajadores, empleadores y gobiernos que son los miembros de la OIT, y siempre en las 2 o 3 primeras semanas del mes de junio de cada año hay la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, con representantes de estos 3 sectores de cada uno de los países del mundo. Este año, en la conferencia que terminó justo el viernes pasado, se aprobó una nueva norma internacional del trabajo. La OIT tiene convenciones y recomendaciones, son las 2 formas de normas internacionales del trabajo. Y se aprobó una recomendación que sirve de orientación para las políticas de los países miembros y para la actuación de las organizaciones de empleadores y de trabajadores. Se llama la recomendación número 205, Empleo y Trabajo Decente para la Paz y la Resiliencia. Fue aprobada por 378 votos y 5 votos contrarios, o sea, una amplísima mayoría de los países del mundo han aprobado. Esta recomendación trata de reemplazar a una recomendación que era de 1944 y que en aquel entonces se refería a la transición de la guerra a la paz en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Hoy el tipo de conflictos, el tipo de crisis, de desastres, ¿no?, han cambiado, ¿no? Ha ampliado, ¿no?, el abanico de crisis y de situaciones que se considera en el ámbito de la reacción, ¿no?, a crisis. Hay 2 temas particularmente importantes que se trató. Uno fue cómo reconstruir el mercado laboral después de crisis en el país donde la crisis ocurrió, y el segundo, por primera vez o de un modo bastante detallado, en una norma internacional de la OIT trata del tema de los trabajadores desplazados y refugiados, ¿no?, causados por estas crisis, ¿no? Y se menciona la extensión y la aplicación de todo el conjunto de principios de igualdad de derechos fundamentales, ¿no?, principios fundamentales y derechos laborales que deben de ser extendidos también a los trabajadores migrantes y sus familiares que se encuentran vulnerabilizados por los conflictos y las crisis y los desastres que ocurren. Particularmente en uno de los capítulos que cubre, son 6 párrafos, ¿no?, tratan específicamente de orientaciones sobre cómo las autoridades de los respectivos países, en diálogo social con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, deberían de desarrollar políticas que protegen e incluyen a los trabajadores refugiados en sus respectivos mercados laborales bajo el concepto de trabajo decente. Y enumeran una serie de acciones que se puede hacer, ¿no?, o que se puede y se debe hacer, ¿no?, de fomento al empleo formal, de generación de empleo, de ingreso empresariado, formación profesional, reconocimiento y certificación de competencias, fortalecimiento de servicios de empleo, también la portabilidad y el acceso a la protección social, a los derechos de protección social, y también como
En la parte final de esta nueva recomendación se hace un llamado a la colaboración de la OIT y otras organizaciones que hacen parte de los mandantes de la OIT con organismos internacionales como ACNUR, ¿no? Para desarrollar estas estrategias de cooperación, y se solicita a la OIT que profundice su abanico, su conjunto de instrumentos con los que actúa en el campo de la respuesta a las crisis, con el concepto, fundamentado en el concepto de trabajo decente y en la inclusión vía empleo. Entonces, yo quería mencionar eso, a pesar de no ser relativo al estudio propiamente que se está presentando en ese momento, porque es un desarrollo reciente que crea una fundamentación legal para una serie de acciones también aquí en México, en la colaboración entre el Sistema de Naciones Unidas y los actores públicos, ¿no? De políticas públicas, también los actores del sector privado que son nuestros constituyentes, ¿no? Y de un modo general, en relación al estudio, en un rato más se va a hacer la presentación en detalle. Se ha identificado que los trabajadores refugiados que están presentes en México tienen un grado importante de inserción en algunos sectores, particularmente en el caso de Chiapas, ¿no? Sector de turismo, alimentación y también servicios de limpieza. En el caso de la Ciudad de México, el sector de transporte y de servicios también privados. Por ejemplo, servicios de limpieza son sectores que han demostrado potencial de inclusión. Existirían otros sectores importantes que se podría desarrollar, ¿no? Futuramente, pero va a ser necesario o va a ser importante. Después se va a hablar sobre cuáles serían algunas de las medidas posibles bajo el concepto de cadena de valor, ¿no? Cuáles son algunas acciones que se puede tomar para superar las barreras, ¿no? Entre las barreras, por ejemplo, la necesidad de superar también algunos perjuicios, ¿no? Contra trabajadores extranjeros, también la necesidad de una más fuerte articulación entre los servicios públicos que existen, por ejemplo, servicio público de empleo, servicios de protección social, y el sector privado, ¿no? Que ofrece las posibilidades, los cupos, ¿no? Para los trabajadores, ¿no? Y con eso fortalecer también desde el punto de vista de la OIT el concepto de trabajo decente en la integración de trabajadores refugiados en el mercado laboral en México. Muchas gracias, Helmut. Y apenas para decirle que vamos a distribuir una carpeta, digamos, los aspectos principales del estudio, y que en la sesión siguiente se va a hacer un análisis más, digamos, más profundada del estudio. Por tanto, los que están interesados después del coffee break, le pedimos, bueno, de quedarse aquí. Si no, los resultados, digamos, más importantes están presentes en la carpeta que creo que ustedes ya tienen, sí, en manos. Y ahora quisiera darle la palabra a Salvador Berumen, que es el director general adjunto de la Unidad de Política Migratoria de la SEGOP, la Secretaría de Gobernación, que para, digamos, hablarnos de la encuesta nacional sobre personas refugiadas. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación de parte del licenciado Ramón Ramírez Valtierra, quien es el titular de la política migratoria. Un gusto para nosotros participar en este tipo de ejercicios donde el objetivo fundamental es tener mayor conocimiento, estadísticas, en este caso lo que sería la población refugiada. Muchas gracias al ACNUR,
a la OIT, a Comar, por permitir compartir este espacio con ustedes. Muy breve, solamente mencionar lo que todos seguramente en la sala sabemos y destacar 2 puntos sobre eso. Como sabemos, México se caracteriza por una condición humanitaria en cuanto a solicitante de condición de refugiado, de asilo, y esto viene desde el siglo pasado, y a pesar, y este es el reto, a pesar de que México no contaba con un marco normativo específico en materia de refugio, ya lo comentaba la maestra Anel Johnson, la titular de Comar, bueno, es que tenemos una ley como tal en enero de 2011, posteriormente su respectivo reglamento en 2012. A pesar de ello, durante el siglo pasado, pues México tuvo una política muy abierta humanitaria, básicamente para atender lo que era el exilio republicano español. Sí, para poner otro ejemplo y ya más cercano en México, seguramente muchos de ustedes ya lo saben, pero lo que hoy es el Colegio de México inició siendo como la Casa de España en México. Y justo donde llegaron y se refugiaron primero en el país y después en esta casa de estudio muchos de los intelectuales españoles y muchos extranjeros que en ocasiones a veces uno revisa nombres de personas importantes y a veces hasta creemos que muchos de ellos son mexicanos, tanto así se han integrado a nuestro país que lo revisa uno y creemos que ya son nuestros, y eso es el mensaje principal de cómo hacer para que todo el extranjero migrante que llega a este país se sienta como en su casa, se integre, aporte a esa sociedad y nosotros también a su vez nos podamos enriquecernos de él y obviamente también darle la oportunidad que se desarrolle en este país. Bueno, pues estuvo el exilio republicano español, estuvieron también algunos grupos que venían de Sudamérica, básicamente de Argentina, de Chile, después los refugiados centroamericanos ya más al final del siglo pasado de Guatemala básicamente. Bien. Esto fue el pasado y a pesar de que no existía una ley como tal, hoy tenemos una ley que podemos calificarla de avanzada, lo decía llamar, garantista, y estamos ante un nuevo reto. Y el nuevo reto, ya también retomando el mismo dato, casi el 90% de los que están solicitando refugio hoy en día, pues ya no son estos grupos, ya son básicamente personas que provienen de Centroamérica, básicamente Honduras y El Salvador, que vienen huyendo de sus países por contextos de violencia y creo que el reto es cómo hacer para que ellos encuentren un espacio en México y México como sociedad podamos también favorecernos de toda esa capital que ellos estarían aportando. Como se mencionaba, creo que tenemos 2 antecedentes ya de estudios que hemos hecho, para que quede muy claro y no nos confundamos. Primero es la encuesta a población refugiada que se hizo entre 2011 y 2012. Ahí nos tocó participar del Centro de Estudios Migratorios. En aquel momento que estábamos en el Instituto Nacional de Migración, hoy estamos en la política migratoria, estamos retomando ese ejercicio. El objetivo de esta encuesta, lo fue en aquel momento y se va a retomar, era ver cómo hacer primero un diagnóstico para ver cuáles eran las características de la integración de la población refugiada en México. Desde el punto de vista económico, laboral, muy importante, ahorita regreso sobre este tema, el punto de vista social, básicamente acceso a educación, salud, demás. Para no entrar, porque no es el objetivo presentar aquel estudio, sino anunciar el nuevo, uno de los principales resultados que encontramos en aquel momento, evidentemente todavía no estaba en operación, era simultáneo la ley específica en materia de refugiados y protección complementaria. El principal resultado es que sí, México tenía una tradición y reconocida internacionalmente humanitaria, pero en realidad los números, las poblaciones que llegaban a México no eran tan grandes, tan amplios. Pero no solo eso, sino que la población a veces se refugiaba en México, tenía condición de refugiado y en ocasiones después migraban hacia otros países. No había ese arraigo, esa integración al país. Eso podría ser así, a grosso modo, uno de los grandes resultados. Que por eso o queremos retomar ese estudio. Ahora, el que está presentando y lo acaba de presentar la OIT y lo vamos a presentar en la siguiente parte, básicamente es enfocarse ya hecho en este año, es cómo hacer primero una integración laboral, un trabajo decente, generar cadenas de valor, porque si bien mencionaba los ejemplos que tenemos en México, México le debe muchísimo, ¿sí?, a esos refugiados que llegaron en el siglo pasado, a pesar de que fueron pocos en cuanto a números, en cuanto han llegado a otros países. La población extranjera en México como tal, en su historia, nunca ha llegado a ser más allá del 1% de la población total. O sea, no somos un país con fuerte presencia de extranjeros, con fuerte presencia de refugiados, aún así su impacto es muy importante. Bueno, pues eso es lo que estaremos analizando
analizando esas cadenas de valor, ese trabajo decente que está generando, que sería la sintetización. Y a la vez también pues, me complace reiterar lo que ya me han mencionado el representante de la ACNUR y de Comar, que estamos por reiniciar un nuevo estudio para ver cómo están siendo esas condiciones de integración. Creo que es de gran valor para todos los países, y México así lo reconoce, el salvarle su vida, el darle una oportunidad a la población que viene huyendo para que obtengan su condición migratoria, con esas nuevas prerrogativas que hoy da la ley de refugiados de protección complementaria y la ley de inmigración también, que están vinculadas para que puedan tener un estatus migratorio regular, puedan tener acceso, derechos a servicio de educación, salud, parte legal, demás. Pero también es importante, y este es el siguiente paso, y con esto ya concluyo, pues generar esas condiciones para que ellos se integren y puedan desplegar todas las potencialidades que ellos traen. Pues nosotros desde la nueva política migratoria hemos coordinado el Programa Especial de Migración, y en el cual queda muy claro que toda población migrante es una riqueza para el país que la recibe, porque aporta, porque trae sus capacidades, y en ese sentido es un beneficio al salvar la vida a la persona, pero también al país para hacerlo. En ese sentido es lo que estaríamos también anunciando, que vamos a iniciar ya lo estamos haciendo, a analizar los marcos muestrales, cuál sería la metodología, la manera, cómo tener un nuevo estudio con estos nuevos perfiles. La población refugiada hoy es mucho más, los estudiantes de condición de refugiado, hoy en 2017 que lo que era en 2011. Afortunadamente se diseñó aquel estudio para tenerlo como base y para poder pasar a este nuevo que estaríamos justo planteando pues, a partir de estos momentos, de iniciar, y esperemos llegar a buen puerto en este mismo año, probablemente pueda ser publicado, o si no en el siguiente año, que sí siempre es importante tener ese diagnóstico, ubicar qué es lo que está pasando, en dónde están los refugiados, cuáles son las trabas que están ellos encontrando, para una vez identificado, pues hacer políticas de intervención directa para que ellos puedan desplegar su potencial. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador Berumén, director general adjunto de la Unidad de Política Migratoria de la SEGOV. Vamos en un rato empezamos la sesión de preguntas y respuestas, pero quisiera también agradecer la presencia de Amalia García, que es la secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. Y entonces, no sé, me gustaría convidarla, si usted quiere, para también dar algunas palabras. Entonces, se le damos eso. No, por favor. No, con el micrófono. Bueno, entonces, por favor, le pido que se... Muy amable. En realidad tenemos en la Ciudad de México una enorme coincidencia con los valores y con los objetivos que se ha planteado el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, especialmente porque, como ustedes saben, existe una ley de interculturalidad que establece que la Ciudad de México es una ciudad hospitalaria y que las personas que llegan de otros países son considerados como huéspedes. Sin embargo, esta ley, siendo muy importante, requería también un marco normativo de mucha mayor dimensión, y la Constitución de la Ciudad de México, que ha sido publicada el día 5 de febrero, en la parte de los primeros capítulos, establece esta parte llamada además la Carta de Derechos, con mucha claridad el compromiso y la obligación de las autoridades de la Ciudad de México de respaldar plenamente a los refugiados. Y yo estoy aquí con mucho entusiasmo, con la intención de conocer cuáles son los hallazgos que se han encontrado sobre refugiados, las características de los refugiados, pero además expreso la determinación del gobierno de la ciudad y de manera específica de la Secretaría del Trabajo del gobierno de la ciudad de contribuir a que, como bien lo dice el título de esta convocatoria, se pase de acciones humanitarias a una integración. Y una de las medidas más importantes para la integración es la del trabajo. Es por eso que hemos tomado la determinación de avanzar en la construcción de un gran acuerdo concreto específico para que las personas solicitantes de refugio o personas refugiadas puedan acceder
al seguro de desempleo, puedan acceder a capacitación, puedan acceder al reconocimiento de sus competencias laborales y también, como bien se decía aquí, a la posibilidad de que se abran espacios en ámbitos de trabajo que les permitan algo muy importante a las personas refugiadas o solicitantes de refugio y a sus familias, que es la independencia económica. Esto resulta fundamental y por eso yo expreso aquí a nombre del Gobierno de la Ciudad de México y por supuesto de quienes integramos la Secretaría del Trabajo nuestro enorme entusiasmo y coincidencia, y creemos que además los gobiernos locales, con el marco de la Constitución General de la República y de las convenciones e instrumentos internacionales que ha asignado nuestro país, también tiene el fundamento para que avancemos en medidas concretas, es decir, pasar de los grandes instrumentos escritos a los hechos, de tal manera que las personas solicitantes de refugio o refugiadas y los migrantes tengan aquí en la Ciudad de México un espacio como ciudad hospitalaria y también como ciudad santuario, como es el decreto que emitió el jefe de gobierno el día 5 de abril aquí en la Ciudad de México. Y agradezco la oportunidad de dar estos comentarios y felicitarlos por este trabajo extraordinario que realizan en beneficio de personas que con documentos o sin documentos, independientemente de su origen, tienen derechos. Y esos derechos deben ser garantizados y uno fundamental es el derecho al trabajo. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Vamos a empezar la sesión de preguntas y respuestas. Me permitan, pero antes comentar dos cosas. La primera, que hoy por la tarde vamos a distribuir con embargo el mensaje del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, sobre el Día Internacional Mundial de Refugiados. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, como ustedes saben, fue por 10 años el alto comisionado de Naciones Unidas para Refugiados. Eso demuestra también la importancia fundamental que esa cuestión tiene a nivel internacional y la prioridad que todo eso tiene para Naciones Unidas. Y hay como varios de los expositores dijeron aquí en esta mesa, hay una gran, cuestión hoy actual. Nunca tuvimos tantos refugiados. Mark recordaba más de 65 millones de desplazados actualmente, y también tenemos más de 250 millones de migrantes económicos, según las últimas estimativas. Son dos categorías que son diferentes, pero muchas veces la línea es bastante sutil para diferenciar una cosa de la otra, cuando la gente tiene que salir de sus hogares, de sus países por cuestión de violencia, pero también a las veces por cambio climático o por otras cuestiones. Y entonces, tenemos ejemplos positivos de solidaridad, de apertura a los refugiados y a los migrantes, pero tenemos también muchos problemas de prejuicios, de xenofobia, que en el mundo desafortunadamente se están aumentando. Naciones Unidas lanzaron hace algunos meses una campaña que se llama Juntos. Hay allá un drop, el logo, que es exactamente la idea. O sea, ese mensaje que queremos lanzar como Naciones Unidas es: somos todos humanos, todos tenemos derechos, todos tenemos también el deber a la solidaridad, porque los migrantes, los refugiados son personas como nosotros, que fueron llevados por las condiciones ajenas a su voluntad a decidir de dejar sus casas, sus países. No es una elección que nadie hace así, fácil o por placer. Entonces hay que, combatir la xenofobia, combatir los prejuicios, demostrar nuestra solidaridad y nuestra humanidad. Estamos juntos porque todos somos humanos. Y quisiera entonces darle la palabra. Tenemos micrófonos circulando. Le pido a los que empiezan después para que se presenten, para que nos digan para cuál medios trabajan. Mariano, ¿tú estás con el micrófono? Por favor. Buenos días, Antonio Aranda de Asir Noticias. Me gustaría saber si pudieran precisarnos cuántos refugiados están trabajando en México
si se pudiera tener la diferencia entre, digamos, los que trabajan de manera formal y alguna de los que de forma ilegal, ¿cuántos de estos serían niños? Y en el caso de México, ¿cuántos refugiados o desplazados tiene también México a nivel interno que tienen que estarse saliendo de nuestro país para también encontrar otras mejores condiciones de vida? Gracias. Tal vez podemos tomar algunas preguntas, después pedirle. Entonces, por favor, y después sí, la señora después. Les quiero preguntar, Pedro Montes de Oca de Efecto TV. Continúa la tendencia de más deportaciones por parte de México comparada con los Estados Unidos en el caso de personas de Centroamérica, y qué avances hay en el cambio de políticas debido al endurecimiento de las medidas migratorias de Estados Unidos. Iván Ramírez del Heraldo de México. Yo quería preguntarles, en la hoja que pasaron, mostraban un alto porcentaje de migrantes que tienen un alto nivel de estudios, sin embargo, no están accediendo a trabajos acorde a su capacidad. ¿Cuáles son los principales obstáculos que han encontrado estas personas para colocarse en un trabajo para el que sí estarían preparados? Básicamente es eso. Buenos días, Berta Becerra, El Sol de México. ¿Sería tan amable el señor Manley de decirnos a cuánto ha aumentado el número de solicitudes de refugiados y en qué cantidad se les están otorgando ese refugio, ese asilo? Gracias. Bueno, podemos empezar a contestar estas preguntas. Tal vez Marc puede empezar después. Sí. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, ¿qué porcentaje de la población refugiada está trabajando? El estudio que hoy se presenta se realiza con base en una muestra de 135 personas entrevistadas, y de esas personas había tanto solicitantes de la condición de refugiado como refugiados. Por su condición, es una minoría de las personas solicitantes que estaban trabajando, básicamente un tercio, 36%. Sin embargo, los refugiados, al tener un documento de residencia permanente, encuentran mucha más facilidad en encontrar trabajo, y también tienen el derecho de circular por todas las entidades federativas del país. Entonces, era más que 2/3 de la población refugiada reconocida que estaba trabajando. La encuesta se hizo con la población económicamente activa, entonces la gran mayoría tienen entre 22 y 45 años de edad. En cuanto a las tendencias, otra pregunta vinculada a eso eran los obstáculos para trabajar en el país. Llegar a un país nuevo no es fácil para nadie, pero es mucho menos fácil para una persona refugiada, porque el viaje no ha sido preparado. No es que han llegado o han salido de sus países por opción, sino por obligación. Y eso hace que en muchos casos las personas han tenido que viajar y salir de sus países de manera repentina, y no han buscado previamente contactos, y no tienen redes de apoyo familiar o amistades muchas veces en México que les facilita la integración. Y eso explica el motivo por el cual casi la mitad de la población encuestada ha encontrado trabajo por debajo del nivel que tenían en sus países de origen, porque precisamente no es fácil aprovechar bien su experiencia, su educación al llegar a un nuevo país. Sin embargo, hay otros factores que tenemos que
mirar bien en detalle que pueden contribuir al hecho que sea más difícil la integración. Uno es el reconocimiento de los documentos, que es un tema que estamos viendo de la mano con las autoridades federales. Tenemos que hacer un esfuerzo mayor para asegurar que los documentos emitidos a refugiados sean reconocidos. Francamente, hay que reconocer que hace 5 años o 10 años el tema de refugiados en México no era un tema prioritario porque eran tan pocos. Entonces, los documentos al final eran emitidos a muy pocas personas en el país. Hoy en día, con el cambio de dinámica que estamos observando, estamos hablando de miles de personas llegando a México con la condición de refugiado, y hace falta entonces un esfuerzo mucho mayor de nuestra parte para asegurar que el sistema bancario y los empleadores reconozcan los documentos que tienen las personas refugiadas. En cuanto a tendencias, hemos observado en los últimos años, podemos poner como fecha de inicio la fecha de adopción de la ley de refugiados y la ley de migración, 2011. Hemos aumentado desde entonces, hemos visto un aumento de más que 1000% en el número de personas que llegan a México y buscan la condición de refugiado. Eso tiene que ver con 2 factores. Uno es el factor de empuje, las condiciones en los países de origen que empujan a las personas en salir, y básicamente aquí estamos hablando de los países del norte de Centroamérica. Y también tenemos que ver el tema de la recepción que reciben esas personas en México. Y poco a poco hemos ido avanzando en el mejoramiento de las condiciones de recepción de personas refugiadas en el país, de manera que al cruzar la frontera tienen acceso a más información sobre la posibilidad de solicitar en México, tienen más probabilidades de encontrar un albergue donde se sienten seguros y tienen condiciones dignas, con apoyo psicosocial, apoyo médico, asesoría jurídica. Y también hay que reconocer que ha habido un aumento también en el porcentaje de personas reconocidas como refugiados en México. O sea, hay un claro reconocimiento por parte de México de la gravedad de las circunstancias que enfrentan muchas de esas personas en sus países de origen. Eso lo vemos claramente en las estadísticas que publica la Comar. A raíz de eso, entonces, ha habido un aumento importante en el número de solicitantes de asilo en México, y en los últimos 6 meses esa tendencia preexistente se ha mantenido. Había una pregunta detallada muy específica sobre la tasa de reconocimiento, y el año pasado, y aquí estoy utilizando las cifras de la Comar, la tasa de reconocimiento fue de 62%. En este país es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados que toma las decisiones en materia de refugiados, y la ACNUR solo reporta los datos estadísticos de la Comar. Un último comentario, y es para entender lo que podría estar pasando en este momento. Hay que ver que las personas por lo general toman 2 decisiones. Las personas refugiadas. La primera decisión es: ¿me quedo en el país o me voy? Y la persona que ha cruzado la frontera, obviamente la decisión ha sido de irse de su país porque ya las condiciones no le permitían vivir ahí en seguridad. La segunda decisión es: ¿dónde voy? Y lo que hemos visto en los últimos años es que en muchos casos las personas ahora ven a México como un país de destino y no únicamente como un país de tránsito. Este fenómeno no está afectando únicamente a México. También hemos visto un aumento importante en el número de solicitantes de la condición de refugiado en países como Costa Rica y Belice. Tal vez, no sé. Perfecto. Muchas gracias. A abordar una pregunta específica, la número 2. El asunto de las deportaciones mexicanas
en comparación con las deportaciones hacia Centroamérica, sí mencionar que creemos que es un tema de volumen. Desde el Censo de Población de 2010 se hablaba ya de un saldo migratorio cero en cuanto a la migración mexicana. Igualmente en la encuesta intercensal esto se refrenda. ¿Esto qué significa? Significa que cada vez hay menos población mexicana tratando de emigrar hacia Estados Unidos. Entonces, al haber menos posibles personas cruzando la frontera, pues son menos los que son interceptados por la patrulla migratoria de Estados Unidos, patrulla fronteriza, y por ello también las salas de deportación de Estados Unidos han ido a la baja, por un lado. Y el fenómeno viene desde poco antes incluso de 2010, independientemente de la política migratoria de Estados Unidos que mencionaban hace un momento, creo que esa tendencia ya venía dándose. Ahora, ¿qué pasa con la nueva política migratoria del presidente actual del país del norte? También las deportaciones que hacían del interior del país también se redujeron porque muchas de las personas que estaban en espera para ser deportados o no, están ellos buscando todos los resquicios legales a fin de buscar alguna alternativa para permanecer legalmente en aquel país, lo cual algunos lo están haciendo. Entonces, en ese sentido, especialmente en estos primeros meses de 2017, el número de mexicanos deportados por Estados Unidos ha ido a la baja en comparación con los años anteriores, pero esa tendencia de mexicanos ya venía. Por su parte, en el caso en Centroamérica, sí es un problema de volumen, no es que el caso de México esté deportando en porcentaje a mayor persona. En contrasentido de lo que pasa en México, y retomo lo que decía Marmanli, el factor de empuje en Centroamérica no es que en México no exista pobreza, no es que en México no exista violencia. Los niveles de pobreza y de violencia en Centroamérica son mucho mayores, por tanto hay un gran factor de empuje de Centroamérica. Ahí difiere un poco de Marc. Básicamente todavía creemos que sigue siendo como destino hacia Estados Unidos. México básicamente sigue siendo, en términos de volumen, un país todavía de tránsito. Sin embargo, sí se empieza a dar alguna tendencia más a que algunos sea como país de destino, dado la dificultad que ellos encuentran para cruzar la frontera norte. Eso es lo que explica la pregunta exacta por qué aumentan las deportaciones que hace México y no tanto la de que hace Estados Unidos de mexicanos. Y por último, en esta migración centroamericana que viene, aquellos que migran, no todos califican para las condiciones de ser sujetos, de beneficiarios de la condición de refugiado. Pero en aquellos casos donde sí cumplen con esos requisitos, y eso ya lo mencionaba Marc, creo que sí México está abriendo más sus puertas. Creo que no solo los solicitantes de condición de refugiados, sino aquellos que lo obtienen. Eso es, creo que lo que está cambiando y es lo que nos tiene aquí en la mesa. Y creemos que con el nuevo marco normativo que tenemos más favorable al refugio, a la presión internacional, creemos que México está dando una respuesta para atender básicamente lo que es la parte social, la emergencia de primera instancia. Y creo que estos estudios que hoy se presentan, la parte laboral y los que se pretenden hacer sería buscar cómo, después de esa atención de darle la condición de refugiado en México, cómo hacer para que ellos se integren. Creo que eso es en lo que nos debemos de concentrar. La importancia de tener diagnósticos precisos para poder pasar a políticas de integración que sean congruentes con el requerimiento del migrante centroamericano, que quede muy claro, no todo migrante que llega a un país cumple con los criterios, con los requisitos para ser refugiado. Estos son criterios muy específicos y México está respondiendo de acuerdo a su marco normativo para aquellos que sí cumplen con esos criterios. Muchas gracias. Tal vez, Helmut, para responder sobre la cuestión de los niños y del empleo formal. No, la encuesta realmente fue de personas en edad de trabajar, ¿no? Por lo tanto no fue una encuesta sobre niños que trabajan. Lo que yo quería era mencionar o intentar profundizar un poco la respuesta para las dos preguntas que tratan de cuántas personas trabajan y qué obstáculos encuentran, ¿no? Estas personas. Primero, en el material que ustedes recibieron hay un porcentaje, 42,2% de estas personas encuestadas en la Ciudad de México y en Chiapas trabajan. Eso es un promedio, ¿no? Si ustedes
supongo que sea interesante para ustedes tener el dato para la Ciudad de México y para Chiapas apartado, ¿no? En Chiapas el nivel de empleo es más elevado que en la Ciudad de México. En Chiapas, 51% de los hombres y 50% de las mujeres trabajan. Y en la Ciudad de México, 37% de los hombres y 28% de las mujeres trabajan. Entonces, son dos perfiles de mercado laboral bastante diferentes, ¿no? Pienso que eso es algo también interesante que nosotros podemos concluir a partir de esta encuesta. El nivel de informalidad es muy elevado, ¿no? Entre los que trabajan. Ustedes ven en el material que recibieron 89,5% no poseen un trabajo escrito, ¿no? Lo que sería un requisito elemental para poder tener acceso, ¿no?, a una serie de derechos sociales y laborales, ¿no? Este nivel de informalidad es más elevado en Chiapas que en la Ciudad de México, lo que también tiene que ver con el perfil de los dos mercados laborales, ¿no? Ustedes saben que, de acuerdo con los datos del INEGI, Chiapas es uno de los estados que tiene el más alto nivel de informalidad en general, ¿no?, del mercado laboral. ¿No? Los tres estados del sur, ¿no?, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, tienen niveles de informalidad laboral promedio alrededor de 80%, mientras que la Ciudad de México está alrededor de 45%, ¿no?, 46%. O sea, la Ciudad de México, el mercado laboral en la Ciudad de México exige ya tiene digamos, un nivel de exigencia en materia también de formalización más elevado, y eso nos lleva también a una de las posibles barreras para la inclusión, ¿no? La segunda pregunta, ¿qué obstáculos encuentran las personas? Son básicamente cuatro dimensiones de barreras que se encuentran. Una de ellas sería lo que ya se mencionó, el acceso a la documentación, entonces barreras legales. Para poder tener acceso a un empleo formal es necesario de tener un documento y además, ahí ya entramos en un segundo tipo de barrera, la discriminación, ¿no?, o el no conocimiento del documento, ¿no?, que identifica la condición de refugiado y que eso permite el trabajo por parte de algunos empleadores, ¿no? Los empleadores en potencial necesitan también tener este conocimiento y aceptar el documento para poder emplear a trabajadores refugiados. El, digamos, tercer nivel o tercera barrera importante que se identificó es la necesidad de certificar las competencias o el reconocimiento de los conocimientos que se obtuvo antes de la migración, antes o en su país de origen. Eso puede ser también un factor que explica, uno de los factores que explica por qué 47,1% de la población refugiada dice que ha tenido una pérdida de estatus laboral en relación a su estatus antes, ¿no?, de su desplazamiento. Para esto es necesario, ¿no?, un esfuerzo de coordinación, ¿no? Algunos esfuerzos ya se hacen, ¿no?, pero va a ser necesario profundizar los esfuerzos de coordinación entre tanto las agencias estatales como de públicas como los actores privados que actúan en este sector de reconocimiento de formación profesional y que es una condición importante para la integración con trabajo decente. Y por fin, para aquellos migrantes refugiados que tienen un perfil empresarial o que tienen potencialidades empresariales, es importante que en las respectivas cadenas productivas, ¿no?, que estamos aquí en el trabajo, que estamos analizando en el trabajo,
donde hay oportunidades de inserción como microempresario, ¿no? Como formación de ¿no? Como autoempleado, que se tenga el acceso a los recursos de financiamiento que son necesarios, ¿no? Eso es un cuarto tipo de barrera que, una vez superadas las barreras anteriores, para aquellos que tienen la posibilidad de insertarse en estas cadenas donde hay potencialidades que enfrentan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el área turístico, ¿no? El hecho de que el refugiado trae conocimientos, ¿no? Nuevos, trae una experiencia internacional, es una ventaja, pero para poder, digamos, insertarse y crear un pequeño negocio en este sector es necesario también, además del reconocimiento legal, es necesario también tener los recursos financieros para poder lanzar este negocio. Eso sería un ejemplo, ¿no? Entonces, con esto pienso que respondimos, ¿no? De un modo general a estas dos preguntas sobre cuántas personas trabajan y qué obstáculos enfrentan, los principales obstáculos. Muchas gracias. Tenemos tiempo, pero algunas preguntas más. Mariana, yo vi algunas manos ya que estaban allá y después, sí, ok. Todos los tres acá, después, por favor. Sí. ¿Se escucha bien? Gracias. Buenas tardes. Carlos Cordero, de Agencia Cuadratín. Tomando premisa de lo que dijo el señor Marley sobre que México se convirtió ya en un destino, después de ser de tránsito, ahora ya a un país de destino de refugiados. El informe menciona países que se han incrementado de familias provenientes de El Salvador, Honduras y Guatemala. Quería preguntar si tenía algún dato acerca de familias o personas provenientes de Venezuela a propósito de la grave situación por la que atraviesa el país y de que hoy mismo se reúne la OEA para analizar este caso, por favor. Xochitl Zelaya, de Agencia Noti-S. Quisiera ver si en este informe incluye población LGBT y si nos pudiera dar como algunas generalidades, por favor. ¿Qué tal? Gerardo Martínez, de Canal 11. Preguntarles, el año pasado se dio una oleada de migración, principalmente haitiana y africana, que entraban hacia Portapachula, Chiapas. Entonces el gobierno mexicano les daba un documento para poder transitar en todo el país y llegar a la frontera norte. Eso se ha convertido, hasta donde sabemos, en un embudo para entrar a los Estados Unidos por la llegada de Donald Trump y las políticas migratorias que ha impuesto este país. Yo quiero saber si esto del muro, que la amenaza de la construcción del muro ha frenado básicamente lo que es la migración, y que si esta migración se está convirtiendo en refugiados, porque allá en Tijuana hay muchísimos refugiados de que son haitianos y africanos, por decir algo. Gracias. Hola, Cristina Blumenkron, de Proyecto Javesha, y mi pregunta es si tienen conocimiento de si esta población joven tiene ganas de o expresa deseos de atender a la universidad, y si el ACNUR considera que este es un tema que debe de ser atendido. Gracias. Esa tal vez. ¿Todas fueron para Marc? Bueno. Me gusta. Okay. Muy bien. Mira, Salvador dijo que discrepaba conmigo. La verdad es que no. México, hay que tener claro que Estados Unidos es un factor importantísimo, es el factor más importante en la migración en esta región. Lo que ha pasado es que México ha dejado de ser únicamente un país de tránsito a convertirse también en un país de destino. Esa es la diferencia. Obviamente, muchas de las personas que ingresan a México por la frontera sur tienen como destino a Estados Unidos.
esa población incluye tanto a personas migrantes como a personas con el perfil de refugiado, es decir, personas que a diferencia de migrantes han tenido que salir de sus países para huir de la violencia y la persecución. En cuanto a los países de origen de refugiados en México, hemos visto también un cambio gradual en los últimos años. Sin embargo, en el 2016 y en lo que va del año 2017, Venezuela ya se ha convertido en uno de los países, de los 5 países más importantes que producen refugiados que llegan a este país. En cuanto a la población LGBTI, en efecto, hay violencia dirigida específicamente contra esta población. Es un fenómeno mundial. En el caso de México hemos visto un número importante de personas de la comunidad LGBTI llegando a solicitar la condición de refugiado aquí, y es básicamente de Centroamérica, no tenemos estadísticas públicas porque no es una información que toma directamente la Comar y no se refleja en las estadísticas públicas. Sin embargo, por el trabajo de asistencia humanitaria que lleva a cabo el ACNUR en la frontera sur, el año pasado asistimos a más que 4.500 personas a través de asistencia en efectivo. Sabemos más o menos el porcentaje que tiene ese perfil porque en muchos casos se autoidentifican al ser de la población LGBTI. Y en el caso de Tapachula, por ejemplo, fue entre 4 y 5% de las personas que atendimos el año pasado se identificaron como siendo de esa comunidad. En cuanto a las tendencias migratorias en general, más allá del tema de refugiados, lo que han observado las autoridades mexicanas y también las autoridades de Estados Unidos no es un tema de competencia del ACNUR, va mucho más allá de nuestra competencia, en nuestro mandato, pero lo que se ha observado es un descenso importante en el número de personas en los flujos migratorios en los últimos 6 meses. Sin embargo, es importante notar que al mismo tiempo que ha habido un descenso en el número de personas con perfil de migrante pasando por este país, el número de personas que solicitan la condición de refugiado ha ido en aumento. De hecho, si comparamos el primer trimestre de 2016 con el primer trimestre de este año, el aumento fue de 140%. Es decir, descenso en el número de migrantes, pero aumento en el número de personas que buscan protección como refugiados. Es decir, que las personas que han tenido que salir de sus hogares siguen saliendo, no tienen opción, y esas personas siguen llegando a los países vecinos, incluyendo México, pero también siguen llegando a Estados Unidos en búsqueda de protección en ese país. En cuanto a personas provenientes de Haití y de Cuba, en efecto se ha notado un número importante de personas de esos 2 países, en particular en la frontera norte, pero fue básicamente un fenómeno del primer trimestre del año. Entonces, las cifras han bajado mucho de acuerdo con lo que hemos observado en los últimos meses. En cuanto a la universidad, es importante destacar que sabemos que con un poco de apoyo para ingresar en programas educativos existentes en México, programas de educación vocacional, educación primaria y secundaria, pero también en educación universitaria, que las personas refugiadas recién llegadas al país, con ese tipo de acceso tendrían mucho mejores posibilidades de integrarse socialmente y económicamente en el país. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es trabajando con instituciones públicas y privadas para ver cómo asegurar que los refugiados tengan acceso a ese tipo de programas educativos.
Eso incluye también la educación universitaria. La Universidad Iberoamericana ha ofrecido becas a personas refugiadas y me complace informar que hay varios refugiados que están tomando este mes los exámenes de entrada para la Ibero, precisamente porque sabemos que eso es la puerta de entrada para una integración exitosa en el país. Esperamos poder ir construyendo redes que permitan a un mayor número de personas refugiadas gozar de ese tipo de oportunidades en los próximos años. Muchísimas gracias. Entonces, a los componentes de la mesa, Mark Manley, representante del Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, la maestra Nel Sánchez Johnson, coordinadora general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la CONAR, Helmut Schwarzner, representante interino en México de la Organización Internacional del Trabajo, Salvador Berumen, perdón, nunca, el Berumen o Berumen, ok, perdón. Berumen, director general adjunto de la Unidad de Política Migratoria SEGOV, y Amalia García, secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de Ciudad de México. Naturalmente, muchas gracias a ustedes todas y todos. Le convidamos para un coffee break aquí y en unos 15 minutos vamos a empezar la sesión técnica sobre el informe. Los interesados están todos convidados y convidadas a permanecer. Muchas gracias.